Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro domingo paseando con el Tanaj, con la Biblia judía, esta vez continuando un tema que comenzamos la semana pasada sobre la ecología y la Biblia, o la ecología dentro de la Biblia. En el capítulo anterior, la semana pasada, hablamos desde los comienzos, desde la época de los patriarcas, cómo desde ese entonces nos enseñan a cuidar el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, los animales, los vegetales. Y hoy vamos a hacer una continuación desde un lugar que se llama Park Utopia, que vendría a ser un parque de utopía, en el cual es un parque ecológico que está hecho para enseñar cómo hay que cuidar la naturaleza, cómo hay que cuidar la ecología, es decir, la relación que hay entre todos los seres vivos que hay en la Tierra. Hasta que me estaba preparando a dar esta introducción, el loro que está acá atrás mío se la pasó hablando. Obviamente desde que prendí la cámara el loro dejó de hablar. Hola. No habla ahora, por eso quise hacer acá la introducción. Lo que voy a hacer ahora, me voy a introducir al parque, que comienza con una parte cerrada y después un parque abierto, y mientras paseamos voy a empezar a tocar el tema de la ecología en la época de los profetas y también más adelante. Listo, no quiero robarles más tiempo en esta introducción y quiero empezar a mostrarles y a relatarles sobre el tema. Vamos. Amigos, lo primero que vamos a ver en este parque utópico es una especie de selva artificial llena de orquídeas. Sí, orquídeas. La temperatura aquí es de 30 grados y al ambiente lo mantienen mojado constantemente. Eso es lo que me dijeron. A esto se refieren cuando hablan de utopía, a la representación imaginativa de un mundo futuro de características favorecedoras al bien humano y a la humanidad. La intención del Kibutz Bajan, donde estamos, es la de educar a que debemos cambiar los esquemas de consumo y las malas prácticas ambientales para hacernos parte de la naturaleza y tener mejor calidad de vida en el ámbito personal, familiar y social. El mundo que veremos es el ideal, al que queremos llegar, y por eso elegí este lugar para hablar de la ecología en tiempos de profetas. Guerras y guerreros, líderes y monarcas, la gente y los acontecimientos conforman la línea argumental de algunos libros de la Biblia. Me estoy refiriendo a Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. ¿Se dieron cuenta de eso, amigos? A todo esto, la batalla por la vida espiritual de la nación de Israel fue conducida siempre por los profetas. Ellos fueron quienes insistieron en la necesidad de observar los mandamientos del Dios único y de vivir según los preceptos éticos expuestos en la Biblia. Así veían ellos la justicia, basándose en las leyes de Dios. Los profetas atacaron la corrupción en las altas esferas entre los reyes, los sacerdotes y los jueces. Eso sí, su objetivo fundamental era que su mensaje fuera comprendido por todo Israel y no solo por sus líderes. La audiencia de los profetas, en su gran mayoría, estaba compuesta por mujeres y hombres simples, los campesinos y los pastores. Era gente familiarizada con cada árbol, con cada tipo de tierra y hasta con cada flor. Ellos dominaban con profundidad todo lo que daba de alimento al hombre y a los rebaños. Conocían como la palma de sus manos los hábitos peculiares de los animales, de los pájaros, los insectos y los reptiles, aquellos que ayudaban o perjudicaban su tarea, la de brindar alimento. A los profetas les eran familiares las lluvias, el sol y el viento. Los profetas fueron en su mayor parte hombres de pueblo y cualquiera haya sido su ocupación para ganarse el pan, ellos poseían una especial sensibilidad para captar los fenómenos ecológicos, a diferencia de un rey, juez o un cohen o sacerdote. De aquí que los cuadros que solían presentar a sus oyentes incluían escenas que les resultaban conocidas, es decir, estaban inspiradas en la naturaleza que constituye el lenguaje universal de la Biblia. Voy a traer un ejemplo de Yeshayahu, de Isaías,
Voy a intentar leer, a pesar de que no es lo más fácil acá. Hoy Hamon Amin Rabim, que Hamot Yamim Yehumayun. Uson Leumin, Kison Maim Kvirim Isaún. Leumin, Kison Maim Rabim Isaún, Begaarbo Benas Mimerhak. Begudaf Kemot Sarim Lifnei Aruach, Ukegalgal Lifnei Sufa. Leet Erev, Behine Balaha, Beterem Boker Eineno. Zehelek Shosinu, Begoral Lebozezeinu. Miles de años han pasado desde que esas palabras fueron dichas y todavía en la actualidad, en algunas regiones del mundo, muchos campesinos siguen utilizando el método que menciona indirectamente Yeshayahu para trillar el trigo. Es decir, trillado el tallo de este, se arroja al aire junto con la mezcla, de modo que la menor brisa separa y hace volar el tamo, mientras que el grano se cae al suelo. Increíble. Para los agricultores de la bíblica tierra de Israel, el cuadro de Dios echando a los enemigos como quita la brisa y se lleva el tamo de la espiga fue inmediatamente comprendido y además apreciado. La segunda metáfora, la del galgal, que creo que es un cardo en español, es más sorprendente aún. Esta planta comienza su rápido crecimiento en marzo, cuando brotan las primeras hojas y aparecen los capullos de su flor. En pocos días, este cardo de inocente apariencia se transforma en un monstruo de hojas y pimpollos cubiertos de malvadas espinas. A medida que avanza el verano, empieza a secarse, pero sigue luciendo tan firme en su espinoso cuerpo que pareciera imposible deshacerse de él. Cuando el galgal aparenta estar en su apogeo, ocurre algo curioso, increíble. Bajo la superficie de la tierra, entre su tallo y sus raíces, las células de uno y otras se separan de tal manera que el menor soplido de brisa es capaz de hacer volar toda su planta. Y he aquí el mensaje de Yeshayahu. Tal como acontece con el galgal, que se exhibe tan amenazante, pero que es finalmente destruido por un pequeño viento, acontecerá con los enemigos de Israel. Estos se ven muy peligrosos, pero no tienen realmente raíces en la tierra, de manera que serán ahuyentados como el galgal delante del viento, y esto ocurrirá de un saque. A la tarde verán la turbación, pero al amanecer el enemigo ya no existirá. Ahora, amigos, vamos a hablar de otro profeta no menos conocido llamado Irmiyahu, quien nació 100 años antes después de Yeshayahu. Jeremías era un pastor, y así como los pastores de su tiempo, solía conducir su rebaño lejos de las zonas cultivadas, como lo hizo miles de años antes el patriarca Abraham, que les conté en el capítulo anterior la semana pasada. En la estación de las lluvias, aquí, amigos, llueve solo entre octubre y febrero, Irmiyahu llevaba sus ovejas y cabras al desierto de Yehudá. En ese lugar, la menor precipitación pluvial era suficiente para que las desérticas colinas se cubran con una alfombra de pequeños arbustos, hierbas y flores que podían proveer suficiente alimentación para los rebaños en invierno, primavera y hasta la primera mitad de verano. Amigos, ¿qué les parece que hable de los rebaños mientras vemos cabras? ¡Vamos! Les contaba que en Israel para julio y agosto ya no quedaba nada de vegetación, ni siquiera las cabras, que ellas comen de todo. Ese fenómeno es vigente hasta hoy, amigos. ¿Qué hacen los pastores? Lo mismo que hacían en la época de profetas. Enfilan con sus rebaños al noreste, al verde del valle Jordán. Aquel lugar que Lot había elegido al separarse de Abraham, ¿se acuerdan? Allí pueden permanecer los pastores junto con las fértiles orillas del río Jordán hasta las primeras lluvias de Sukkot. Amigos, en Israel no cae una gota de agua entre las 3 fiestas de la Torá, las 3 peregrinaciones. Nada de agua de norte a sur entre la primera fiesta de Pesaj y la última de Sukkot. Esa migración anual entre el desierto de Judea y el Jardén permite hoy día, y también permitía en tiempos bíblicos, prevenir la completa erosión de ambas regiones. Increíble, ¿verdad? Hola, cabritas, estoy hablando de ustedes, por si no se dieron cuenta. ¿Se acuerdan que les hablé que cuando el rebaño no come nada, la tierra, el viento se lleva a las tierras y todo queda en rocas? Bueno, a eso se refieren también ahora en la época de los profetas.
Irmiau además fue un hombre que sentía y escuchaba a Dios, no era solo un pastor. Sabía que él debía transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Y a raíz de lo que conté antes sobre el ciclo anual de las migraciones del ganado, Irmiau llegó a conocer todas las cambiantes características del Valle Jordán y del desierto de Judea en el cual habitaba. Su vida de pastor lo impulsó a presentar el mensaje de Dios valiéndose de imágenes que le eran muy familiares. El ciclo de los organismos vivientes, del que Jeremías era testigo año tras año, conformó su concepción y su medida de la rectitud o la justicia en el seno de la naturaleza. Eso en oposición a los repetidos errores morales del hombre que cometía a diario. Con firmeza, amargura y elocuencia, Irmiau exhortó a los hijos de Israel a contemplar hasta qué punto se habían alejado del sendero de Dios. Cómo habían sido engañados por reyes nocivos, por jueces corruptos y por falsos profetas, hasta llegar a la idolatría y a una conducta de blasfemia. Y les leo: Ve'amarta aleem ko amar Adonai, aiplu velo yakumu im yashuv velo yashuv. מדוע סובבה העם הזה ירושלם, משובה ניצחת החזיקו ותרמת מנו לשוב. הקשבתי בשמה לא כן ידברו, אין איש נכאם על רעתו לאמור מה עשית, מה עשיתי, כולה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. גם חסידה בשמיים ידע מועדיה, בתור, בסיס ואוגר שומרו את עד בעונה. בעמי לא ידעו את משפט אדוני. Amigos, imaginemos al pastor en las extensiones del desierto de Judea y en el valle de Jordán, observando con sumo cuidado a su rebaño y simultáneamente contemplando el vuelo de las aves en sus migraciones anuales de climas fríos a cálidos o de zonas torridas a otras más benignas en el verano. No estos patos, amigos, pero sí otras aves. Vamos a salir de aquí, quiero mostrarles otro rincón mágico de este lugar. Amigos, hacia fines de abril y durante mayo, la tórtola, las grulias y las golondrinas vuelan de África a Europa, cruzando en su viaje la tierra de Israel. Si bien las aves hoy retornan a Europa por Israel, no eran así en tiempos bíblicos. No quiero entrar en ese tema ahora. Lo que sí quiero tocar es que nuestro profeta solía ver esas aves una vez al año y esa única visita es señalada cuando manifestó el profeta Irmiau que guardan el tiempo de su venida. La inmigración de las cigüeñas es diferente. Ellas vuelan de África a Europa en abril y son tan ostentosas que son vistas por casi todo Israel. También las eran en tiempos de profetas. Pero en octubre, cuando regresan al clima cálido de África, ellas vuelan sobre una vía aérea muy estrecha de Israel. El Valle de Jordán, donde para esa época estaban apacentando los rebaños. Como vemos, para Irmiau, la cigüeña conoce de sus tiempos. Este, amigos, era un fenómeno ecológico del cual el profeta tenía certeza, estación tras estación. Y por eso, cierto día, les recriminó: pueblo de Israel, incluso la cigüeña sabe cuáles son sus tiempos y sus rutas exactas. Las demás aves saben cuál es el tiempo de su única venida. Pero vosotros, el pueblo al que Dios enseñó los caminos apropiados, rehusáis seguirlos. Como vemos, amigos, la ecología es un tema que a través de toda la historia fue tomada en cuenta. La semana pasada lo demostramos cuando hablamos de los patriarcas y hoy por medio de los profetas. La semana que viene, les anticipo, vamos a seguir con el Cantar de los Cantares, que está lleno de analogías y ejemplos relacionados no solo con el amor, sino también con este tema de la ecología y la naturaleza. ¿Y saben quién escribió aquel libro? Un rey, el más sabio de todos los reyes. Nos vemos, amigos. Shalom. Ahora vas a hablar, Lorito, ahora hablas. Cuando estaba filmando no me hablabas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, dije, aló.
¿Cómo estás? ¿Querés mandar un saludo a los amigos de Un Bacari Suelto en Israel? Decís lo que quieres. Aló, ¿cómo estás? Bueno, me voy a ir a pasear, porque la gente quiere que le cuente sobre la Biblia. Tenías que hablar antes, no ahora. Aló, aló. Bueno, empecemos.